Mateo 16, del 1 al 12, dice así. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo está a réboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene a réboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a dar pie con un himno a la predicación de nuestro hermano Indalecio Aguilar, con el himno 235 bis, Cabeza ensangrentada. Podéis iros poniendo de pie, y los que nos tienen que ayudar, por favor.
la meditación leyendo como una poesía las estrofas de este hermoso himno que acabamos de cantar. Un himno escrito por un hermano alemán, Paul Regard, y que tradució al castellano un hombre alemán que fue pionero en la obra evangélica a principios del siglo XX, don Federico Flinders. Este himno ha sido inspirador por muchas generaciones de hermanos cristianos y a veces corremos el riesgo, a base de repetir las cosas, de usar los himnos como el enlace entre un momento y otro de nuestro culto y perdernos la riqueza que hermanos nos han dejado con estos hermosos versos. El mismo Juan Sebastián Bach, en su obra de la Pasión según San Mateo, armonizó este precioso himno, sintiéndose inspirado por él. Y permitidme que lea estas estrofas que creo que son inspiradoras. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza tan maltratada aquí, de sin igual belleza, yo te saludo a ti. Te admiro, rostro herido, espejo de bondad, aunque en ti han escupido con infernal maldad. ¿Quién se atrevió, mi vida, con loco frenesí y saña fratricida, a escarnecerte así? Cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Señor, lo que has llevado, yo solo merecí. La culpa que has pagado, al juez yo la debí. Mas mírame, confío en tu cruz y pasión. Otórgame, bien mío, la gracia del perdón. Gracias, Jesús, porque tú sufriste la cruz para que yo pueda estar en esta mañana dando testimonio que tu muerte no ha sido en vano y que estamos aquí para predicar y anunciar que el mensaje de la cruz sigue transformando, sigue bendiciendo, sigue siendo la respuesta a la vida del ser humano. El Espíritu Santo nos guíe en esta mañana a entender y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Para mí, solo con haber escuchado el tiempo de alabanza y haber releído este mensaje, haber podido ministrar pues con Nahara, mi hija, dirigiendo la alabanza, y con Goyo, un joven con el cual pude enseñarle en la escuela dominical, en los campamentos, pues eso hace ver que quizá voy cumpliendo más años de los que parece, pero gozarme de que el Señor va haciendo que la obra del Señor vaya avanzando y progresando. Es un gozo y un privilegio. Y cuando me dijo el pastor de predicar en esta mañana, el Señor siempre guió mis pasos a Mateo 16. Un capítulo que empieza, como hemos leído, con uno de esos enfrentamientos de Jesús entre los religiosos de su tiempo, los fariseos y los saduceos. Los saduceos, la parte gobernante, los que querían llevarse bien con los romanos, para que les dejasen a ellos gobernar también. Ellos eran el Sanedrín, ellos eran la parte que buscaban siempre la élite. Aunque a cambio de eso, pues, habían introducido doctrinas tan erróneas como que no había resurrección y falsedades de ese tipo. Pero ellos querían estar en el gobierno, preferían estar en el gobierno de este mundo
que estar viviendo la realidad del reino de Dios. Los fariseos, la parte más religiosa, los que miraban la imagen, los que decían, lo importante es que me vean que a la hora de la oración estoy, que a la hora del ayuno estoy, que a la hora de la ofrenda estoy. No importa si mi corazón está en otra cosa o si mi mente está en otra cosa. El Señor fue muy duro con fariseos y con saduceos, porque no buscaban lo que tenía que ver con el reino de Dios, porque ponían sus miras en otras cosas, y porque lo que les gustaba era señales. Señor, haz un milagro. A ver, haz otro milagro, a ver si nos convences que eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dice una frase contundente. La única señal segura es la señal de Jonás. 3 días sepultado en el vientre de un gran pez. Al igual que Jesús, 3 días sepultado en aquel sepulcro. Pero Jonás salió a la luz para predicar en Nínive y Jesús resucitó glorioso porque no había pecado en él, para que nosotros pudiéramos confiar en él y que su sacrificio diera la vida eterna. Los discípulos dicen, ¿qué quiere decir Jesús con esto de la levadura de los fariseos? Es porque hemos hecho algo mal, hemos fallado en el pan. Y Jesús les aclara, dice, no, lo que quiero es que os guardéis de la doctrina de los fariseos y los saduceos. No os amoldéis a este mundo, dijo Jesús en otra parte. No os adaptéis a los tiempos, a las corrientes, a las circunstancias. El mensaje que yo os doy es un mensaje claro, es un mensaje que no va a ser moldeado por el momento, por la situación. Es un mensaje que no habla de las formas, sino del fondo de vuestro corazón. No habla de que parezca que sois cristianos, fieles creyentes, sino que viváis una vida comprometida y conforme al Señor. Guardaos de la doctrina de los fariseos. Y aunque los 4 primeros versículos tienen ese encuentro de Jesús con fariseos y saduceos, fijaros que todo el resto de capítulo 16 es una conversación de Jesús con sus discípulos. Ya en el versículo 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado. Y en el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En la conversación, Jesús ya estaba muy avanzado en su ministerio. Ya probablemente estaba en el último año de su ministerio aquí en la tierra. Ya sus discípulos habían recibido muchas enseñanzas, habiendo visto muchos milagros. Y en ese tiempo Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No porque Jesús estaba preocupado por lo que la gente decía, sino porque quería llegar a una reflexión más profunda. La gente dice cosas de Jesús. Lamentablemente Jesús hoy en día es un estorbo, como lo fue en su tiempo, como lo ha sido siempre a lo largo de la historia. Y hablar de Jesús significa poner un tema que la gente no trata con gusto. Pero Jesús les dice, ¿y vosotros? A Jesús no le preocupa lo que la gente diga de Jesús. Si Jesús es aceptado o rechazado en nuestra sociedad. Si el mensaje de Jesús tiene oportunidad de estar en los medios de comunicación, en los gobernantes, en diferentes ámbitos, a lo que Jesús le preocupa es, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Qué piensas vosotros de Jesús? Y en el fondo, lo que digan los demás solo debe interiorizar en cada uno de nosotros, ¿qué decís que soy yo? ¿Quién dices tú que es el Cristo? Y como habitualmente ocurre en el Evangelio, Pedro es el que contesta en su carácter impulsivo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las verdades más concluyentes del Evangelio. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú no eres uno de los profetas más. Hay mucha gente que dice que Jesús es un gran maestro, un gran profeta, un adelantado a su tiempo.
Pero no. Pedro dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice algo en el versículo 17, bienaventurado Simón. Qué feliz me siento, Simón. Qué alegría me estás dando, Simón. Porque esto no lo sabes, porque has visto que he multiplicado los panes y los peces. Porque has visto que he resucitado a la hija de Jairo. Porque has visto que he andado sobre el mar o tú mismo has andado unos pasos sobre el mar. Esto no es por lo que has visto. Esto te lo ha revelado mi Padre. Y hermanos, qué hermoso estudiar la Biblia. Qué hermoso leer la Biblia. Pero si no somos capaces de discernir la revelación de Dios para nuestra vida, podemos caer en el gran error de que la palabra mata, el Espíritu es el que vivifica. Y un discípulo de Cristo, y si algo necesitamos ser hoy en día, es discípulos de Jesús, necesitamos es tener revelación directa de Dios. El Espíritu Santo no ha venido simplemente para que tengamos momentos gozosos, para que tengamos momentos en medio de la alabanza o en medio de un momento de necesidad. Ha venido a revelar su palabra de una manera personal y directa a cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios se haga algo auténtico, aplicable a mi situación, a mi momento, a mi circunstancia, a mi vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la revela de una forma personal. Y no simplemente está aquí escrito, sino yo puedo vivir y clamar desde lo más profundo de mi ser, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre, que está en los cielos. Sin revelación, los mismos cristianos tenemos más posibilidades de ser religiosos que de ser discípulos. Y los fariseos eran los religiosos. No queremos ese tipo de doctrina. No queremos caer en la costumbre de hacer esto y hacer aquello porque está bien, porque la Biblia lo enseña. No, hermanos, revelación para gozarnos y alegrarnos de cada circunstancia, de cada momento, de cada situación en la cual podemos vivir. Y Jesús hace una declaración trascendente después de esta revelación. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra que acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del viviente, yo edificaré mi iglesia. Y ni siquiera las puertas del infierno van a poder contra la iglesia. Hermanos, la iglesia es la señal del poder del Evangelio. Ninguna institución a lo largo de la historia ha sufrido los ataques de la iglesia en los 2000 años que llevamos de historia. Desde el día de Pentecostés hasta aquí, emperadores, gobiernos, teologías, ideologías han intentado quitar la iglesia, pero nada ni nadie podrá contra la iglesia. Nos podrán quitar a nosotros de en medio como quitaron a los apóstoles, como ha habido tantos que han sido martirizados por el Evangelio, pensando que callando sus voces se acallaría. Pero ni las puertas del infierno, ni las entrañas del infierno van a poder contra la iglesia fundada en esa verdad imperturbable. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, nosotros pasamos, como han pasado otras generaciones, pasaremos nosotros, pero si el Señor no viene antes, la iglesia permanecerá. No sé si este edificio o otros edificios, pero hombres y mujeres que busquen la revelación de Dios y que quieran andar en los caminos de Jesucristo. A ti te daré las llaves. Pedro abrió esta puerta, la de la iglesia, el día de Pentecostés para el pueblo judío, en la casa de Cornelio para el pueblo no judío, para el pueblo gentil. Y desde ese día que se abrieron las puertas de la iglesia es el lugar en el cual podemos encontrar refugio, porque nada ni nadie puede contra la iglesia. Dios no nos ha llamado a ser creyentes individuales,
sino a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Hermanos, eso nos da cohesión, eso nos da fortaleza. Y en la Iglesia habrá problemas, y en la Iglesia habrá dificultades, y en la Iglesia habrá hermanos que lo hagamos mejor o hermanos que lo hagamos peor. Pero en la Iglesia de Jesucristo es el lugar donde hay bendición y vida eterna. Y hermanos, debemos alabar al Señor por habernos dado un lugar en el cual la bendición de Dios sea tan manifiesta y tan gloriosa. Y es sorprendente que de una verdad tan grande, el versículo 20 dice, y Jesús le dijo a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús y el Cristo. Parecería que Jesús tenía que decir, fantástico, empezar a predicar esto, empezar a decir a todo el mundo esta revelación tan hermosa. Pero no era el momento. No era el momento. Era algo que ya sabía Pedro, que ya sabía Juan, que ya escucharon todos los discípulos, pero no era el momento porque faltaba lo más importante. Faltaba la cruz. Sin la cruz, el Evangelio no tiene sentido, hermanos. La cruz es muchas veces, como dice Pablo, ese lugar de tropiezo o ese lugar de locura. Pero ¿cómo la cruz? Sin la cruz no habría iglesia. Porque para que hubiera iglesia, Cristo tuvo que pasar por la cruz. Y dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya Jesús les habla claramente. Mirad, todo lo que habéis visto, todos los milagros, todas las señales, toda la enseñanza que os he dado, este momento íntimo tan hermoso de revelación, es para llegar a ese punto, llegar a Jerusalén. Me van a escupir, me van a poner una corona de espinas, me van a dar de latigazos, me van a coger preso, me van a clavar en una cruz. Y cuando Pedro escucha eso, dice, Jesús, ¿podemos hablar un momento? Y dice que se aparta un momento. Ahí ya no se quiere decirlo delante de todos, se aparta y dice, Jesús, mira, estás pensando lo que estás diciendo, pero si eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a morir? Pero si acabo de decirte que eres el Dios viviente, ¿cómo vas a morir? No, eso hay que buscar un plan B, hay que buscar otra alternativa. No puede ser que el Evangelio tenga que pasar por la cruz, no puede ser que el Hijo de Dios tenga que pasar por la cruz. Y Jesús da una de las sentencias más duras. Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El más impulsivo, el más decidido. No sé si el número 1 o el número 3, pero un puntal en la obra de Cristo, como luego vemos en el libro de los Hechos. Quítate de delante de mí, porque me eres tropiezo. Igual que los cristianos tenemos que tener revelación, tenemos que tener la humildad de saber que todos, en un momento u otro, somos tropiezo. ¿Y sabéis por qué somos tropiezo normalmente? Porque cometemos el error de Pedro, poner la mira en las cosas de este mundo, que son necesarias, que muchas veces son hasta importantes, pero ponemos la mira en las cosas de este mundo. ¿Y sabéis qué hacemos? Nos ponemos delante de Jesús. Mirad, aunque Jesús aquí le dice, quítate de delante de mí, Satanás, hay una gran diferencia entre la respuesta de Jesús a Pedro a la respuesta que dio Jesús a Satanás cuando en Mateo 3 nos cuenta las tentaciones. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, le dijo, vete, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero cuando era Pedro, le dijo, quítate delante de mí. Tienes que ponerte detrás de mí, Pedro. Porque delante de mí
queriéndome decir lo que tú quieres que yo haga, está siendo tropiezo. Y hermanos, no tenemos nada que hacer delante de Jesús, pero sí mucho que aprender detrás de Jesús. Sí mucho que aprender siguiendo a Cristo Jesús y siguiendo sus pisadas. Porque eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Mi sangre, mi muerte, mi sacrificio te puede ofender. Pero si no paso por ahí, si no llevas eso como bandera, no me sirves como discípulos. Versículo 24 de Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, fijaros que todo el capítulo es Jesús dijo a sus discípulos, Jesús pregunta a sus discípulos. Dice Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pertenecer a la iglesia es mucho más que solo creer. Pertenecer a la iglesia significa ponerte detrás de Jesús y seguirle. Porque para seguir a alguien hay que estar detrás. No hay que estar diciéndole, Señor, yo quiero que tú me des esto en mi vida, yo quiero que tú hagas esto en mi vida. Por supuesto que eso yo también lo he hecho. Y quizás he sido tropiezo para mi propia vida al intentar pedirle a Jesús que haga lo que yo quiera en vez de decir, Señor, enséñame a andar el camino como tú quieres que lo ande. Significa quitarme de delante y seguir a Jesús. No vivir el Evangelio como un acto social, sino como un acto vital. El Evangelio no es hermoso porque hay gente que va a orar por mí, que la hay. El Evangelio no es glorioso porque puedo sentirme bien en mitad de una reunión de adoración y alabanza. El Evangelio no es glorioso porque puedo leer la Biblia y ahí recibir alimento para mi alma. El Evangelio es glorioso porque es una manera de vivir la vida diferente, siguiendo las pisadas de Cristo. Y tomando la cruz, porque no es difícil, no es fácil, sino difícil seguir el Evangelio. Leía una frase hace unos días, si vives para Jesús, no tendrás que separarte de la compañía de los demás. Ellos se apartarán de ti. Hay mucha gente que se va a apartar cuando nosotros pongamos a Cristo siempre en nuestras vidas. No vamos a tener que rechazar a nadie, porque Jesús nunca rechazó a nadie. Aceptó a todos. Pero cuando no querían, decía, ¿queréis iros vosotros también? Si seguimos a Jesús no vamos a tener que estar espantando moscardones, no. Nosotros siguiendo a Jesús ya se apartarán de nuestro lado aquellos que estorban la obra del Señor, viviendo para Él. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice el Señor, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la seguirá. Eso es pertenecer a la Iglesia de Cristo. Eso es ser discípulo de Cristo. Eso es vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Aprovechar el tiempo para ganar la vida eterna. No ganarla por nuestros medios, porque la ha ganado Cristo para nosotros. Pero nosotros en ese andar diario estamos empezando a disfrutar las primicias de la bendición, que es la vida eterna que Cristo ha ganado para nosotros. En ese andar, incluso en ese padecer el Evangelio, vamos a estar aprendiendo a gozar y disfrutar del Evangelio. No fue una semana fácil para mí esta semana. Y agradezco que el Señor me llevara a este pasaje porque para mí fue primeramente edificante. De saber que andar el Evangelio no siempre es fácil. Que a veces hay que confrontar situaciones de conflicto, de lucha, que te gustaría que fueran distintas, pero en lo cual siempre el Señor está delante de nosotros para guiarnos y avanzar. Y la Iglesia, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, no sé si más difíciles que tiempo atrás, pero como son los que estamos viviendo nosotros, son difíciles para nosotros. Por supuesto que los tiempos de las persecuciones romanas
debieron ser muy difíciles. El oscurantismo de la Edad Media fue difícil. La persecución durante el tiempo de la Inquisición ha sido difícil. O en la dictadura española en mitad del siglo pasado fue difícil. Pero ahora hay un tiempo difícil para la Iglesia, donde el mensaje de Cristo está intentando diluirse, donde el mensaje de la cruz muchas veces es cambiado por el mensaje de las promesas, que evidentemente la Biblia está llena de promesas de la palabra de Dios. No hay, creo que ni una sola página de la Biblia que no tenga una promesa. Pero si las promesas no pasan por la cruz, simplemente son ganas de estimular y ganas de crear una conciencia que no tiene que ver con el puro evangelio. Pero en estos tiempos difíciles, en los cuales, como dice 1 Timoteo 4:1, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y estamos viendo cómo muchos cambian el mensaje del amor de Cristo por el mensaje del amor humano, por el puro hedonismo, por el puro placer, por el andar según los sentidos y no según el evangelio. Pero no es algo nuevo. Es algo que está ahí en la palabra de Dios. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bueno, es suficiente, tú lees la Biblia, tú haces tu oración al Señor y bueno, ya está, porque ¿qué vamos a hacer contra la maldad en el mundo? ¿Qué vamos a hacer contra las corrientes de este mundo que quieren confundir todas las cosas? Pero hermanos, eso ya estaba profetizado en la Biblia. Pero no solo eso, sino mucho antes de que Pablo dijera eso a Timoteo, Dios ya le había dicho a Joel, pero en el último tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Señor va a derramar su espíritu, porque quiere que su iglesia sea una iglesia viva. Y permitirme un texto que me parece muy interesante para los últimos tiempos. Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos tiempos acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermanos, hay por cada uno de los hijos de Dios 10 personas en la calle, esperando poderse agarrar a nuestras ropas, para decir, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Para eso es necesario que la Iglesia se dé cuenta, que yo me dé cuenta, de que solamente andando, siguiendo las pisadas de Jesús, no poniéndome delante y diciendo, bueno, son otros momentos, es otro tiempo, es otra circunstancia, es otra situación. Por supuesto que todo eso es verdad, pero el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dejemos a un lado tantos y tantos líderes que están predicando mensajes para que le sigamos a ellos, para que vayamos detrás de manifestaciones o de espectáculos. La única señal cierta verdadera es la señal de Jonás. Y lo que el mundo necesita es gente de la cual se pueda agarrar y decir, voy a ir detrás de ti. Porque puedo desmelenarme mucho el día del orgullo gay y hacer cualquier cosa, pero miras a los ojos de esa gente y son ojos hundidos, que en la mayoría de los casos están disfrazando su frustración y su amplia necesidad, porque su vida espiritual está muerta. Y la religiosidad de nuestra sociedad está cada vez más hundida, porque la gente está cansada de rutinas, de liturgias, y necesitamos vivir una experiencia real. Necesitamos creyentes. El mundo necesita creyentes que tengan revelación de Dios. Que no simplemente lean la Biblia, sino reciban el Espíritu Santo, la revelación para su vida. Que con humildad reconozcamos que muchas veces somos tropiezos y nos ponemos delante en vez de detrás, pero humildemente aceptar la reprensión de la palabra del Señor y aprender que detrás de Cristo Jesús es donde hay verdadera vida. Tomar nuestra cruz y vivir por la recompensa eterna. Vivir
por la vida eterna. La gente está buscando alargar la vida, creyendo que alargar la vida va a traer felicidad. Hay formas más grandes de alargar la vida que vivir la eternidad con Cristo. Lamentablemente en esta vida, alargar la vida no va a traer más bendición, va a traer más años, posiblemente, si es que Dios lo permite, pero no más bendición. Pero trabajar para la vida eterna. Estar en la iglesia no es fácil, pero nada ni nadie podrá contra la iglesia. Yo puedo buscar alternativas, yo puedo buscar otras soluciones, pero nada ni nadie estará mejor que el plan que Cristo. Estar en la iglesia a veces es difícil, porque el hermano Goyo me puede gustar más o menos, porque Indalecio te puede caer bien o mal, porque la hermana, porque el hermano. Era como vivir en el arca. Vivir en el arca más de un año no debió ser fácil. Pero ¿sabéis qué había fuera del arca? Todo el mundo muerto. Por eso, si ves dificultades en la iglesia, fuera de la iglesia solo hay muerte. Para eso murió Cristo, por todos nosotros, para que nosotros vivamos una vida plena y abundante. Él dejó que le pusieran la corona de espinas. Él dejó que la muerte hiciera que su tez fuera pálida, para que tú y yo vivamos plenamente la vida eterna. Podemos conformarnos con menos. Podemos querer ser religiosos de nuestro tiempo, pero yo te invito a ser discípulo de Jesús. Discípulos de Jesús. A lo mejor te va a costar la vida como le costó a Pedro, o a lo mejor te va a costar enemistades, pero hay otra manera de vivir. Pero la buena es ser discípulo de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos revele de qué manera cada uno de nosotros podemos ser sus discípulos hoy, en el año 2017, en la ciudad de Palma de Mallorca. Amén.